comunión anterior, el Señor nos hablaba acerca de los secretos de la oración, ¿cierto? El Señor nos hablaba acerca de los secretos de la oración y nos habló en la primera parte de 7 secretos. Esta comunión de hoy es la continuación de esos secretos que el Señor quiere que aprendamos acerca de la oración. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden ver todas la presentación? Sí, hermana. Amén. Bueno, entonces vamos a disfrutar hoy la segunda parte de los secretos de la oración. El versículo que tomamos con disfrute fue: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Y quiero compartirles que la palabra encomendar significa colocar bajo la protección. Antes, cuando las personas querían enviar algo de mucho valor, algo que apreciaban mucho, no lo mandaban con cualquier persona. Ellos buscaban a una persona que fuese responsable para encomendarle aquello que tenía valor. Hoy el Señor es la persona más confiable y más fiel que existe. Y Él quiere que encomendemos a Él nuestros caminos, que confiemos en Él y que Él va a cumplir ese encomendar o va a cuidar de aquello que le hemos puesto bajo su cuidado. Entonces, la comunión pasada miramos 7 secretos de la oración. En esta comunión vamos a dar continuidad, entonces vamos a empezar por el secreto número 8. El secreto número 8 dice: llena tu oración de alabanza. El secreto número 8 que el Señor quiere compartir con nosotros es que nuestra oración debe estar lleno de alabanza. ¿Por qué, amadas hermanas? Porque el Señor también necesita ser ministrado. Nosotros no podemos pretender que solamente la oración sea pedir, pedir, pedir y recibir. Nosotros también tenemos que ministrar al Señor. Y una forma de ministrar al Señor es a través de la adoración. Cuando nosotros adoramos al Señor, nosotros estamos demostrando nuestro amor hacia Él. Y eso satisface su corazón. Entonces nuestra oración tiene que ir en 2 direcciones. No solamente debe ser para nosotros, sino que la oración también debe ser para adorar al Señor. ¿Listo? La oración va más allá del pedir. Resulta que nosotros muchas veces nos desgastamos solamente pidiéndole al Señor, pero hay momentos en que puede tocar más el corazón del Señor que nosotros simplemente le demos gracias, que lo adoremos y podamos bendecir. Porque para Él es una muestra, no solamente para mostrarlo, sino que es una muestra de que hemos confiado en Él, de que nosotros hemos confiado en nuestro Señor. ¿Por qué también nuestra oración debe estar llena de alabanza? Porque la oración de adoración rompe cadenas y libera de la cautividad y de la cárcel. Ustedes recuerdan ese pasaje en el cual estaba Pedro, estaba allí. Vamos, hermanitas, disculpen, vamos a cerrar todos los micrófonos porque me confirman algunas hermanitas que no pueden escuchar por el ruido que se está ocasionando. Entonces vamos a silenciarlo todo y así también cuidamos de que no nos distraigamos para poder absorber lo que el Señor quiere hablar. Entonces, amén, porque la adoración y la alabanza rompe cadenas, viene a romper cadenas, ¿sí? Y viene a liberarnos de la cautividad. ¿Recuerdan ese pasaje donde Pablo fue puesto en la cárcel, cierto? Con otros discípulos, fue llevado a la cárcel y resulta que mientras él estaba ahí en la cárcel, ellos ¿qué hacían? Adoraban, estaban cantando alabanzas y adorando al Señor. Y cuando esto sucedía, a la medianoche, ellos en vez de estar allí, imagínense eso, estaban cautivos, estaban presos,
estaban atados, no era simplemente restringidos a un espacio que no podían salir, era que estaban encadenados de pies y de manos. Ellos no se podían mover. Cualquiera en esa situación se enoja, se desespera y empieza digamos, a quejarse, mucho más porque él había sido puesto en esa situación por estar predicando el evangelio, por estar hablando la palabra. Cualquiera en esa situación hubiese empezado a decir, pero ¿cómo es posible, Señor, que nosotros aquí sirviéndote y tú permitas que nos metan en esta cárcel, que nos traten de esta manera, como si fuéramos delincuentes? Pero él no estaba en esa posición. Él había descubierto que la oración era poderosa. Y mucho más si esa oración estaba acompañada de alabanza y de adoración. Por eso él empezó a adorar, empezó a alabar. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que a la medianoche hubo un gran terremoto y se abrieron las cadenas y se abrieron las puertas de la cárcel. Eso es muestra, amadas hermanas, que muchas veces la oración común, la oración que solo es para pedir, no va a surtir el efecto de liberar, no va a surtir el efecto de abrir cadenas y de abrir cárceles. ¿Por qué? Porque hay situaciones específicas. Analicemos ese contexto. No solamente estaban restringidos, reducidos a un espacio, estaban atados de pie y de mano. ¿Cuántas personas han estado en esta condición o están en esta condición a nuestro alrededor que están reducidos a una situación donde sienten que no hay salida? Y además de eso, también están atados de pies y de manos. No se pueden mover, no pueden actuar, no pueden edificar. Entonces es allí donde la alabanza, la adoración, a través de la oración, produce esta liberación. Entonces, gloria al Señor, porque cuando nuestra oración está llena de alabanza, rompe cadenas y libera. Otro aspecto también es que la oración de adoración trae alabanzas, trae victorias. Recuerden que muchas de las victorias que el Señor le dio al pueblo de Israel se las dio de la manera más ilógica al pensamiento del hombre, pero con mucho poder y con mucha lógica en cuanto a la sabiduría de Dios. Muchas veces el Señor les dijo al pueblo, vayan contra tal pueblo porque yo lo he entregado en sus manos. Y cuando llegaban allá, el Señor no les decía, atáquenlo, saquen las espadas, desenvainen las espadas y empiecen a pelear. Le decían, empiecen a adorar, empiecen a cantar, empiecen a alabar mi nombre. Y cuando esto sucedía, el Señor trajo una gran confusión sobre todo ese pueblo que era muchísimo más en cantidad que el pueblo de Israel, y se mataron entre ellos mismos sin que el pueblo tuviese que hacer algo. ¿Por qué? Porque ellos experimentaron lo que es el poder de la adoración y de la alabanza en medio de la oración. Entonces, gracias al Señor, porque el Señor hoy nos muestra un aspecto muy precioso de la oración. Cuando nosotros alabamos es porque estamos agradecidos y es porque estamos satisfechos creyendo que aquello que necesitamos, que aquello que anhelamos ya nos ha sido concedido. Entonces, gloria al Señor por ese secreto. Secreto número 9, desocúpate de la preocupación. No podemos estar ocupados en la preocupación. Parece que fuera una redundancia, pero no. Nosotros muchas veces nos llenamos tanto, nos hacemos tan cautivos de la preocupación que estamos ocupados en eso como si fuera un oficio. Y usted dirá, hermana Ivy, no es hasta ese punto, pero vamos a descubrir a la luz de la palabra que realmente nosotros la mayor parte del tiempo, cuando no hemos experimentado el poder de Dios a través de la oración, estamos preocupados y estamos ocupándonos en preocuparnos, en ocuparnos de algo que todavía ni siquiera ha llegado. Entonces, lo primero que el Señor quiere que nosotros tengamos claro es que la preocupación y la ansiedad, queridas hermanas, arruinan nuestras oraciones. Escuchen esto porque es muy importante. La preocupación y la ansiedad, querida hermana, arruina tus oraciones. ¿Dónde nos confirma el Señor esto? En 1 de Pedro 5:7.
donde Él nos invita, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor nos dice, mira, tú tienes que echar toda tu ansiedad, tus necesidades, tus asuntos sobre mí. ¿Por qué? Porque yo tengo cuidado de ti. Entonces nosotros muchas veces tenemos una situación, porque sí van a presentarse las situaciones, pero el problema no es la situación, sino qué actitud asumo yo como mujer de reino, como mujer de Dios frente a esa situación. Entonces resulta que yo oro y yo le digo, bueno, Señor, yo tengo tal necesidad y yo confío en que tú la vas a proveer, en que tú eres fiel para dármela. Y yo oré y el Señor escuchó mi oración, pero el enemigo no se queda tranquilo. Y a los 5 minutos te presenta o un comentario de alguien alrededor, o te habla directamente a tu mente, o te presenta una situación en la cual tú dices, ay, pero ¿cómo así si yo acabo de orar por eso? ¿Cómo es posible que yo no vea la solución? Ay, Señor, ya ahí usted está preocupada. Ya usted volvió a tomar esa carga, volvió a tomar esa ansiedad. Ya usted la había echado sobre el Señor, pero es como si usted le dijera, Señor, ¿sabes qué? Yo no creo que tú puedas con esto, devuélvemelo, ven, que yo voy a hacer el intento. Entonces es allí donde esa preocupación y esa ansiedad empieza a arruinar la oración que usted hizo, porque usted misma y yo misma, sin querer, le estamos restando credibilidad y fe a nuestra oración. Entonces es muy importante tener en cuenta por qué la preocupación y la ansiedad son enemigas para poder ver el poder de Dios. También porque la preocupación, hermanas, no soluciona nada, solo nos lleva a quitarle el encargo dado a Dios para llevarlos nosotros nuevamente. Cuando nosotros nos preocupamos y empezamos a tratar de solucionar por nuestra cuenta, ¿lo hemos logrado? A veces decimos, sí, sí, la verdad es que yo he podido solucionar, hermana, pero valoremos y evaluemos delante del Señor. ¿Qué tan completa? Porque la palabra dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Voy a contarles una experiencia personal. Cuando yo necesito algo y yo de pronto he orado y he esperado en el Señor, pero no se mueve el Señor tan rápido como yo espero, y yo acudo a mis propios medios, por ejemplo, prestar dinero, yo aparentemente soluciono la necesidad de ese momento. Pero si yo medito delante del Señor, yo no he solucionado nada. Lo que hice fue extender más la situación, porque ese préstamo va a generar otros compromisos, va a generar otros asuntos. Entonces, yo puedo decir que en ese momento yo le dije, bueno, Señor, yo te pedí, pero como no respondiste, ven, dámelo, devuélveme eso que yo te había encargado, que yo lo soluciono. Y el Señor me va a dejar, porque Él no nos va a obligar a nada. Pero entonces, ¿dónde yo puedo confirmar que lo que yo estoy recibiendo realmente viene de Dios? Porque la bendición de Dios no añade tristeza consigo. Entonces, cuando yo me preocupo, realmente no estoy solucionando nada. Cuando me preocupo, empiezo a darle cabida a mi mente para buscar estrategias. Y es donde el enemigo aprovecha. Y ahí es donde él hace su taller y empieza a decirte, no, pero puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes hacer... Hermana, yo no estoy hablando de ser negligente, pero sí estoy hablando de ser muy sabias y de discernir, porque lo que viene de Dios va a traer paz, va a traer respaldo y va a traer bendición plena, pero lo que no proviene de Dios soluciona momentáneamente, trae una paz falsa que después termina costándonos más. También dice la palabra que cuando yo me afano no le puedo añadir a mi estatura ni un codo. A veces nos hemos vuelto, perdón, especialistas en preocuparnos, como si por preocuparnos le estuviéramos dando solución a eso. Y nos preocupamos por lo que es nuestro y por lo que no. Si alguien nos dice algo, en vez de llevar eso a la oración y de dárselo al Señor, empezamos a llevar la carga sobre nosotros. Y eso lo que hace es precisamente quitarnos la paz e impedir que las oraciones
puedan recibir respuesta. Una muestra de preocupación, entonces esta es la parte práctica. Usted va a decir, hermana Ivy, pero yo no estoy preocupada todo el tiempo. No, yo no estoy preocupada, pero resulta que muchas veces nosotros ni nos damos cuenta que estamos preocupadas. Pero una muestra o un termómetro con el que usted puede medir qué tanto está preocupada es de qué habla. ¿De qué hablo yo y de qué habla usted? Cuando usted se encuentra con una persona, ¿qué es lo primero que sale de su boca? ¿Sale alabanza? ¿Sale adoración? ¿Sale palabras de fe? ¿O empezamos a sacarle la lista de nuestros problemas? Si nosotros apenas nos encontramos con alguien que nos pregunta, el detonante es que nos digan, ¿cómo está, hermana Ibis? Para que yo empiece, bueno, aquí mi hermana, es que me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Usted dirá, hermana Ibis, o sea que yo no puedo buscar comunión con alguien. Sí, hermano, usted sí puede. Pero el primero que debe tener comunión, con el primero que usted debe tener comunión acerca de sus situaciones y de mis situaciones, es con el Señor. Y cuando yo le suelto a Él esa preocupación, yo no tengo por qué estar contándosela a los demás. ¿Por qué? Porque resulta, eso es como que yo le dijera, hermana Ingrid, hazme un favor, guárdame esto. Pero a los pocos minutos yo vengo donde Ingrid y le digo, Ingrid, devuélvemelo, ven que se lo voy a dar ahora a Leslie. Entonces yo estoy demostrándole a Ingrid que yo no confío en ella para guardar lo que le encomendé y que confío más en Leslie. A veces oramos y ponemos la situación delante del Señor, pero apenas llega una persona, empezamos a hablarle como si el problema todavía existiera, como si la situación todavía la tuviéramos. Y hermanas, voy a ser muy honesta desde mi experiencia. A veces hablamos nuestros problemas con alguien con la esperanza de que ese alguien nos dé una solución inmediata. Pero puede suceder que en vez de darle una solución, usted termina avergonzada. Porque el único capaz de escucharnos, de escuchar nuestras necesidades sin juzgarnos, sin señalarnos, es el Señor. Si usted le pone una carga que usted como persona, como ser humano no puede llevar, se la pone a otra persona, ella no va a poder tampoco con eso. Porque cuando las cosas no son para que el hombre las solucione, Dios debe tenerlas bajo su cuidado. Entonces, amados hermanos, vamos a cuidar mucho de con quién hablamos de nuestros problemas. Ahora, si usted va a hablar con alguien de un problema, que sea para darle un testimonio, que sea para darle una voz de aliento, para decirle, yo tuve ese mismo problema que tú estás pasando, pero yo se lo puse en manos al Señor y mi resultado fue este. ¿Listo? Entonces, gracias al Señor, porque ese es el deseo del Señor, que si usted va a hablar de un problema, sea para aclarar y para testificar que usted tenía ese problema, pero que ese problema ya está en manos del Señor. Los problemas pueden aparecer, pero el camino es entregárselo al Señor. ¿Amén? Gloria al Señor. El secreto número 10, orar con propósito. Nosotros debemos orar con propósito. Debemos pedirle a Dios con propósitos claros, con metas claras. Amén. Nosotros a veces oramos de una manera muy abierta. Un secreto que nos hablaba el Señor la comunión pasada es que debemos orar de forma específica. Este es un complemento de ese secreto. No solo debo orar de forma específica, sino con propósitos y con metas claras. Recordemos la oración de Ana. Ana al principio oró, pero oró sin ser específica y oró sin un propósito claro. Solamente lloraba y decía que ella se sentía triste porque quería un hijo, porque quería un hijo, porque quería un hijo. Pero solo hasta cuando ella enfocó su oración con un propósito claro y le dijo, Señor, yo quiero un hijo para que cuando él nazca, yo te lo consagre a ti y sea un siervo de Dios. Entonces su oración pasó de ser una oración general, una oración muy, muy liviana, a ser una oración específica y a ser una oración con propósito. Por ejemplo, si nosotros oramos, como muchas veces solemos orar,
diciendo, Señor, lléname de amor. Señor, dame amor. Esa oración no está mal, hermana, pero esa oración de esa manera es muy ambigua. Pero si yo oro y le digo, Señor, que yo pueda abundar en amor para cumplir la comisión que tú me has dado, yo estoy orando específicamente y estoy orando con un propósito. Por eso esa oración va a ser mucho más eficaz, porque yo le estoy diciendo, Señor, yo reconozco que tú me has dicho que vaya por todas las naciones, por todos los lugares y predique el evangelio. Pero yo te estoy pidiendo que para yo cumplir ese propósito necesito ser llena y abundar en amor. Estoy orando específicamente. Señor, te necesito, lléname, lléname. Sí, Señor lo puede llenar, pero es que el Señor tiene tantos aspectos y cada uno de nosotros necesita un llenar diferente. Tal vez hay hermanos que están muy llenos de amor y no necesitan orar para que el Señor los llene más de amor. Pero tal vez ese hermano tiene otra necesidad y es ser lleno de espíritu, de sabiduría, para poder recibir revelación, ¿sí? Entonces, esta es una oración específica y es una oración con propósito. Estamos orando para ser llenos de sabiduría, para recibir revelación, para que ésta alumbre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender el plan de Dios. Entonces, es necesario orar con propósito. Cada aspecto que usted vaya a orar, inclusive, amada hermana, si es por cosas seculares, si es por cosas materiales, ore con propósito. Yo les compartía la comunión pasada, les decía, no pida una casita, porque Dios le va a dar una casita. Dios le va a dar una cajita de fósforo donde no cabe casi ni usted y mucho menos va a poder usted ponerla al servicio del Señor. Pero si usted ora específicamente, Señor, dame una casa amplia, con tantas habitaciones, con tantos baños, con tanto espacio, porque yo quiero esa casa para hospedar, para cumplir con ese mandato precioso, con ese servicio. Usted no solamente está orando específicamente, sino que ahora también está orando con un propósito. Y Dios va a mirar eso y va a decir, oh, ese propósito va de acuerdo con mi plan, por tanto yo lo voy a conceder. Por eso, cuando Ana dijo, que yo no solamente quiero un hijo para mí, Señor, yo quiero un hijo, pero yo te lo voy a entregar a ti. Tiene un propósito y es servirte. Y es que se levante como un varón de Dios. Entonces allí se movió la mano poderosa de Dios. El secreto número 11, orar por los que están en autoridad. Este punto es muy importante, es muy precioso, al igual que todos los demás, pero fui muy alumbrada en este punto. Debemos orar por los que están en autoridad. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quiénes, amados hermanos? Por todos los hombres. Pero mire lo que dice principalmente, no solamente por los hombres, es decir, no solamente por todas las personas en general, sino por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, amadas hermanas, tal vez en esta época en la que vivimos no hay reyes, en el país en el que estamos no hay reyes, pero sí hay personas en eminencia, sí hay personas que están en autoridad. Y nosotros decimos, bueno, pero yo ¿por qué tengo que orar por ellos? Porque la palabra nos está dando la razón, el propósito de nuestra oración. Nos está diciendo, mira, tú tienes que orar por eso para que puedas vivir quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Y si eso no es suficiente para ti, quiero decirte que también tienes que orar por eso porque eso es bueno y porque agrada a Dios nuestro Salvador. Este tipo de oración, queridas hermanas,
puede librar a una nación del juicio de Dios. Veíamos nosotros en la oración, no me acuerdo si la comunión pasada o en la introducción, decía que el Señor buscaba por todas partes un hombre, siquiera un hombre, que en medio de una degradación del pueblo se parara en la brecha y se pusiera a orar por esa nación. Y el Señor, por uno solo que hiciera eso, podía detener ese juicio y esa destrucción. Entonces, hoy el Señor nos dice que cuando nosotros oramos por los que están en autoridad, por los que están en eminencia, este tipo de oración puede librar una nación del juicio. Nosotros amamos nuestro país, amamos a Colombia y le damos gracias al Señor porque nos hizo nacer aquí y nos ha mantenido todo este tiempo aquí. Pero una forma de nosotros poder librar a este país del juicio de Dios es por medio de la oración. Y la oración específica, como dice ese versículo, no solo por todos los hombres, no solo por todas las personas que viven en este país, sino principalmente por los reyes, por los que están en eminencia. Otro aspecto, ¿por qué? Porque cuando nosotros oramos por estos que están en eminencia, la usurpación del enemigo sobre nuestro país puede ser vencida. Nosotros no desconocemos que por causa del pecado, Satanás usurpó a las naciones, el sistema, todo lo que está alrededor, él lo ha usurpado. Él se ha tomado un lugar que no le corresponde. Pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, estamos llamados a orar para que esa autoridad que él ha usurpado y que ha tomado de forma ilegal pueda ser devuelta a aquel que la merece, que es nuestro Padre Celestial, que es nuestro Señor. Entonces, no es una labor que vayan a hacer las personas de este mundo. Si nosotros tenemos la esperanza en que un día va a subir al gobierno alguien y ese alguien es el que va a solucionar o va a ayudar a que la usurpación del enemigo, porque nosotros vemos corrupción, sí, nosotros vemos personas malas, vemos personas contaminadas, pero no nos damos cuenta que detrás de esas personas, como dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales. Entonces nosotros empezamos a atacar a las personas y empezamos a decir, es que esos políticos son corruptos, es que esos son malos, es que esos son, pero no atacamos como debe ser, porque esto es una guerra espiritual. Y la única manera de nosotros poder derrotar o permitir que el Señor venza la usurpación del enemigo es por medio de la oración. Por eso un secreto importante de la oración es empezar a orar para que esa usurpación retroceda. Las quejas y las críticas no cambian hombres ni gobernadores. Solo Dios puede traer justicia. En el mismo versículo que disfrutábamos de Salmo 37:5, el versículo 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El único que puede establecer justicia, disipar tinieblas y traer la luz es el Señor. Si nosotros queremos ver un cambio en este país, hermanas, no se consigue hablando mal de los gobernadores. Y eso fue algo que el Señor me iluminó, porque no solamente aplica a la parte del gobierno, de las autoridades en la parte secular, digamos que de nuestro país, implica en todo lugar donde nosotros nos movamos hay autoridades. Y muchas veces observamos cosas en las que no estamos de acuerdo, las que no nos agradan. Por ejemplo, en nuestro empleo, tal vez nuestro jefe no nos trata de la manera como nosotros quisiéramos ser tratados. Tal vez no es la justicia lo que principalmente sale a relucir. Tal vez hay cosas que nosotros diríamos, esto no me parece justo, pero la manera como esa persona puede ser cambiada y como podemos ser librados de cualquier cosa negativa, no es criticando ni es hablando negativamente, sino orando por ese jefe, orando por esa persona que está en autoridad. De igual forma, donde quiera que vayamos,
en la iglesia, si nosotros notamos que nuestros pastores tienen algunas falencias porque son personas y son seres humanos y se equivocan, la forma de nosotros salvaguardarlos no es criticándolo, no es hablando y exponiéndolo delante de otras personas, es orando por ellos, porque no es fácil estar en autoridad, no es fácil tener la responsabilidad de algo, y mucho menos en una guerra espiritual, donde se combate contra el enemigo. ¿Listo? Entonces vamos para el punto número 12. El punto número 12, el secreto es orar requiere humillarse. Orar requiere humillarse, amadas hermanas. Dice, no debemos pedir a Dios que nos haga humilde. Humillarse es una determinación. Nosotros muchas veces oramos diciendo, Señor, yo soy muy orgullosa, yo tengo mucha prepotencia todavía, Señor, ayúdame, hazme humilde. Pero el Señor nos aclara en esta noche y nos dice, la humildad no es un regalo, la humildad es una determinación y es un pagar el precio. Dios no te va a obligar a ser humilde, sino que tú misma y yo misma debemos determinarnos a ser humildes. ¿Por qué? Hermanos, porque cuando alguien ora de tal forma que toca la presencia de Dios, nosotros delante de la presencia de Dios vemos su grandeza y cuando experimentamos su grandeza, espontáneamente nos humillamos delante de Él. Cuando muchos hijos de Dios en su experiencia tuvieron encuentro con el Señor, dijeron, yo no soy nada, yo nada soy polvo, soy ceniza. Otros se llamaron a sí mismos gusanos, otros se llamaron abortivos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, delante de un Dios tan grande, tan magno, tan maravilloso, ¿qué puedo ser yo? Yo nada soy. Soy muy humilde, soy muy sencillo, soy muy insignificante. Entonces, esto es claro. Cuando nosotros nos determinamos a humillarnos delante del Señor, es porque hemos tenido un encuentro con Él. Si todavía en mí, Ibis Pérez, no hay una reacción espontánea y genuina de humillarme, es porque yo todavía no he logrado tener un contacto con Dios profundo. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Todos estos grandes hombres de Dios, como Abraham, como Jacob, como José, pasaron por muchas situaciones, ¿sí? Pasaron por circunstancias, pero a ninguno Dios lo obligó a humillarse. A todos Dios les dio una oportunidad y es el siguiente aspecto. Dios puede permitir cosas, amadas hermanas, que nos humillen. Él lo puede permitir, pero la responsabilidad de humillarme o no es mía. José fue humillado por sus hermanos y eso iba en contraposición de lo que él había recibido como una visión, como un encargo, porque Dios le había mostrado en sueños a él que él iba a ser grande, que iba a reinar. Pero si José hubiese empezado a mirar en las situaciones que Dios permitió, oye, pero si Dios me dice que voy a ser grande, voy a gobernar, ahora vienen mis hermanos y me tiran en este pozo, después me venden, me llevan como esclavo a un lugar, después estando en ese lugar me levantan una calumnia, me meten en la cárcel. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer? O sea, José escogió humillarse. A él nadie lo obligó. Y fíjese lo que él le dice al final a sus hermanos. Él les dijo, no les pese haberme vendido como esclavo a Egipto, porque Dios me mandó para preservación de vida. Es decir, él era consciente de que Dios como soberano tenía todas las cosas bajo su control, tenía todas las cosas bajo su poder y bajo su autoridad. ¿Qué hizo él? Se humilló delante de la poderosa mano de Dios. Nunca le reclamó, ni le dijo, Señor, ¿por qué? ¿Cómo así? No, él decidió y se determinó a humillarse.
¿sí? Amada hermana, el Señor va a permitir cosas que nos causen humillación, pero usted y yo somos las que escogemos qué actitud. Y recordemos que José es un tipo de Jesús, una figura de Jesús. Y por eso, al final, él fue exaltado. El Señor escogió humillarse hasta lo sumo. A él no lo obligaron. Dios permitió situaciones de humillación para Jesús, pero Jesús escogió humillarse hasta lo sumo, ¿sí? Por causa de usted y por causa mía. Si usted y yo determinamos humillarnos delante del Señor, escuche, usted no se está humillando delante del hombre, es que ponemos nuestra mirada en lo terrenal. Viene la situación y si José se hubiese detenido a pensar, es que esos hermanos míos son unos malvados, es que son ellos. Él no miró eso, él elevó su mirada y él dijo, si Dios lo ha permitido, si Dios lo permite, es por algo. Y yo me voy a humillar bajo la sabiduría y omnisciencia de Dios. Entonces, gloria al Señor por este punto tan maravilloso. Secreto número 13, y hoy vamos a ver 14, ya estamos por terminar. Insiste en tu oración. Punto también maravilloso y precioso. Pido en el nombre de Jesús que traiga luz a través de esta palabra porque es una palabra que me ha llenado de encorajamiento en esta noche. Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia, del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, aquí vemos una historia. Había una guerra, había algo en contra de Daniel. Daniel había recibido una visión y Daniel empezó a orar basado en esa visión. Y Daniel demoró 3 semanas. Sabemos que la semana tiene 7 días. Duró 21 días orando para obtener una respuesta. Imagínense que Daniel orara una vez y al no ver respuesta, bueno, tal vez si es muy resistente, 1, 2 días, 3 días en nuestra experiencia, ¿no? Pero ya uno como al 5.º día uno dice, no, ya esto no tiene respuesta. Ya yo como que me voy a quedar quieta. Daniel demoró luchando en ayuno y en oración 21 días para poder obtener una respuesta. Y oh sorpresa, que cuando él se dio cuenta que llegó la respuesta vino y vino con luz, vino con revelación. Le reveló el ángel de Jehová un secreto espiritual y le dijo, Daniel, desde que tú oraste el primer día, la respuesta fue dada, pero hay uno que se oponía y se opuso no un día. Mira, tú oraste un día y la respuesta se dio la orden. Manden la respuesta de Daniel. Pero ese príncipe negativo duró 21 días oponiéndose. Y fue tal la oposición que tuvieron que mandarle refuerzos. Y Miguel, uno de los ángeles del Señor, tuvo que venir a pelear. Dice allí, tuvo que venir para ayudarme. Entonces, amadas hermanas, hay oraciones que tienen respuesta, tal vez hasta el día siguiente que nosotros oramos, pero también hay uno que se opone y se opone de tal manera que el Señor muchas veces tiene que enviar refuerzos, como en ese caso. Por eso hoy Dios nos dice, un secreto, mujer de Dios, para que tu oración tenga respuesta y sea escuchada, es que debes insistir, que no puedes desistir. Tú tienes que insistir hasta que Dios envíe los refuerzos. Tal vez tú no vas a tener fuerza, pero confía en que no estás orando sola, en que hay ángeles de Dios y el propio Cristo, que ahora es nuestro intercesor, que está guerreando a favor tuyo.
pero que tú no puedes dejar de hacer tu parte. Daniel no dejó de orar. Ya la respuesta había sido dada desde lo espiritual. El primer día le mandaron la respuesta. ¿Qué tal que Daniel hubiese desistido de la parte que le tocaba a él? No hubiese visto nunca esa respuesta. Por eso esta noche el Señor nos dice, insiste, que Dios te enviará refuerzo. Ahora, hermanas, insistir no significa repetir una y otra vez la misma oración. No es que Daniel los 21 días se colocó, las que somos mamitas, bueno, en fin, todos hemos tenido esa experiencia aunque no seamos mamá, que cuando un niño quiere algo, en su inmadurez, él no sabe cómo pedirlo. Entonces él dice, quiero un helado, y él no ve respuesta, él dice, quiero un helado, otra vez no ve respuesta, quiero un helado, y lo puede repetir hasta 100 veces, quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado, de tal forma que a usted llega un momento que eso se le vuelve fastidioso, y uno dice, ya, por favor, porque el niño no sabe insistir. Él en su corta madurez cree que con repetir lo mismo una y otra vez va a alcanzar su objetivo. ¿Sí? Pero el Señor hoy nos revela un secreto. Insistir no significa repetir una y otra vez la misma oración. Nosotros tenemos que aprender a seguir el guiar del Espíritu. Daniel oró 21 días, pero su oración nunca fue la misma. Daniel descubrió un secreto. Mateo nos dice, pedid y se os dará. Ahí hay una manera, ahí hay una forma, pedid y se os dará. Pero también nos dice, buscar. Entonces ya pedir no es lo mismo que buscar. Buscar requiere otra cosa. Yo puedo decir, tráeme eso que está allá, ve, pero si no me lo traen, yo tengo que buscar la manera, ¿verdad? Entonces dice, buscad. Entonces yo, mira, nena, por favor, necesito eso para tal cosa. Ya estoy dándole un poco más de sentido. Buscad y hallaréis. Pero el punto más alto dice, tocad y se os abrirá. Daniel en 21 días no solo pidió, él también buscó y él también tocó hasta que la puerta fue abierta. Querida hermana, hoy el Señor quiere que insistas, pero que insistas pidiendo, buscando y que insistas tocando hasta que la puerta sea abierta. Gloria al Señor por eso. Si tú repites y repites, le pasa lo que le pasa al niño. Es como si pensara que la primera vez que lo pediste, Dios no te oyó. Porque el niño vuelve a decirte, quiero un helado, que quiero un helado, porque él siente que tú no lo estás oyendo. Porque como no ve el helado ahí de forma inmediata, y tal vez tú ya en tu corazón dijiste, voy a regalarle el heladito, y ya estás pensando, voy a buscar la cartera para irle a comprar el helado. Pero como él no sabe por su falta de madurez, y él dice, mi mamá no se ha movido, quiere decir que no, entonces vuelve y pide lo mismo. Entonces, en él hay una falta de credibilidad. Él no está convencido y no cree que ya tú le escuchaste. A veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Le decimos, Señor, dame tal cosa. Pero si el Señor no responde, dice, ¿será que el Señor no me dio, Señor, que me des tal cosa? Pero eso no es insistir. Por eso no es cuestión de repetir, sino de recordarle. Cuando tú buscas, tú le recuerdas al Señor, Señor, te recuerdo que yo he orado por tal cosa, porque el propósito de eso que te estoy pidiendo es tal, tal, tal. Después el Señor te da más luz y tú ahora dices, Señor, yo te he pedido tal cosa por esto, pero a su vez, Señor, yo he recibido tal encargo. Y entonces ya tú no solamente estás diciendo un propósito, estás buscando, sino que estás tocando el corazón de Dios. Entonces, este es el secreto de insistir. Y por último, punto número 14, o secreto número 14, tenemos que orar, amadas hermanas, sometiendo nuestro cuerpo. ¿Cómo así, hermana Ida? Al orar debemos involucrar todas las partes de nuestro ser. Debemos involucrar nuestro espíritu, debemos involucrar nuestra alma y debemos involucrar nuestro cuerpo. Cuando oramos, todo nuestro ser debe estar inmerso en la oración.
Nuestro espíritu, ¿de qué manera? Conectándose con el Espíritu Santo, para que nos enseñe, como dice su palabra, que hemos de pedir, porque nosotros no lo sabemos y es el Espíritu el que nos guía. Entonces mi espíritu tiene que ejercitarse para conectarse al Espíritu Santo. Mi alma tiene que ejercitarse como órgano que Dios creó, no como la vida del alma, que es independiente de Dios, sino como órgano, mi alma que contiene mi mente, mi voluntad y mis emociones, tiene que activarse para unirse al pensar de Dios, para unirse al sentir de Dios y para decidirse por el deseo de Dios. Pero hay una parte que a veces nosotros dejamos rezagado y es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe ser sometido. ¿Cómo debe ser sometido, hermana Ivy? Quiere decir que yo tengo que de pronto amarrar o hacer. No, esto habla de muchas cosas. Primero, cuando nosotros oramos, nuestro cuerpo debe tener una posición de guerra, de autoridad y de poder. Si yo voy a orar y mi actitud es orar acostada en mi cama, mi cuerpo no se va a someter y va a llegar el momento en que aquel que se opone a que la respuesta llegue, te va a empezar a sobar la cabecita y te vas a empezar a dormir. Entonces vas a empezar a sentir sueño. Si tú estás orando sentada, tú dices, bueno, ya en la cama no porque sé que me duermo, pero me voy a sentar aquí. Pero aún ahí sentada, tú sientes que te estás durmiendo o que estás orando, pero con una pasividad, porque el cuerpo, en la disposición que tú lo tengas, él sabe para qué está presto. Por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, si ustedes van a dar clase, pero están allí dando clase y hacen esto, se apoyan en su cachete y recuestan la cabeza, esa simple posición le da una orden al cerebro de que es hora de descansar, de que es hora de relajarse y que no es necesario estar alerta ni atento. Y por eso usted al ratico va a empezar a llamarnos, porque el cuerpo se dispone, el cuerpo se somete a lo que usted le está dando como orden. Entonces, amadas hermanas, en un sentido práctico, cuando usted vaya a orar, si usted se siente en disposición de orar sentada y no pasa nada, usted está ahí fluyendo, hágalo. Pero si usted empieza a sentir pasividad, párese y comience a caminar en su casa. Ore caminando y ore moviendo los brazos. Estos no son ritos, estos no son tips, estos son secretos espirituales. Si usted va a orar una oración de autoridad y usted va a estar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí no hay autoridad. Cuando usted va a hablar con autoridad, cuando usted va a regañar a su muchachito, dígame la verdad, usted no se pone que esté usted bien enojada porque lo que hizo está mal y usted le quiere hacer saber que está mal. Usted no se pone, papito, eso está malo, eso no está bien. Le dice, mire, ¿qué le pasa a usted? ¿Usted por qué hace eso? Le habla con los ojos, le habla con las manos, le habla con la boca. Porque el cuerpo se está sometiendo a expresar la intención que hay en su alma. Entonces, en la oración es igual. Usted tiene que someter al cuerpo al guiar del espíritu. Habrá momentos en que el espíritu lo va a llevar a orar de forma muy tranquila, porque así se quiere mover en ese momento. Entonces usted ore de manera tranquila, con un tono de voz muy dulce. Pero si el espíritu lo insta a orar con autoridad, yo no estoy diciendo que va a formar un escándalo que va a despertar al vecino ni nada, pero sí someter al cuerpo a aquello que el espíritu necesita. Porque este cuerpo, les recuerdo, amadas hermanas, es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él no se manda solito. Él está al servicio del Espíritu Santo. Entonces mi cuerpo en la oración también debe ser sometido. Gloria al Señor. Y para terminar, amadas hermanas, el Señor nos dice esto: ora, insiste y persiste.
que Dios enviará los refuerzos. Gloria al Señor. El Señor va a enviar los refuerzos. Tenga por seguro eso. Que usted sola Amén. no está. Que el Señor está con nosotros. Entonces voy a detener la